Vamos a comparar la angina estable versus la progresión de la angina estable y la angina inestable. Entonces aquí literal lo que importa es comparar la progresión de la angina estable con la angina inestable. Pero pues obviamente para explicar bien la progresión de la angina estable vamos a apoyarnos de la angina estable. Pero lo importante es ver la diferencia entre la progresión de la angina estable y la angina inestable. Porque como ya mencioné en varios videos anteriores, muchos estudiantes de medicina y a veces varios doctores se confunden entre la progresión de la angina estable y la angina inestable. Entonces, vamos a empezar con la comparación. Vamos a poner la patofisiología de la angina estable. La patofisiología es que vamos a tener isquemia del corazón, porque tenemos obstrucción de la luz de la arteria por el gran tamaño de la placa de ateroma, Entonces, aquí vamos a poner el esquema. Aquí está la arteria, y vamos a tener la placa de ateroma. Esta va a ser la placa de ateroma. Y digamos, tiene tamaño suficiente la placa para que al obstruir la luz, vean como aquí tenemos obstrucción de la luz de la arteria, el paciente tenga síntomas, pero síntomas nada más cuando hace aumento de actividad física, por ejemplo, de ejercicio. O vamos a ver aquí la progresión de la angina estable. Entonces la patofisiología de la progresión de la angina estable es lo mismo que en la angina estable, solo que tenemos más tamaño, o digamos un aumento o crecimiento. Tenemos crecimiento de la placa de ateroma, Entonces aquí tenemos la coronaria, pero la placa va a estar mucho más crecida. Así, vean como aquí la placa va a estar mucho más crecida. Entonces, exactamente igual que esto, solo que la placa está mucho más grande, más crecida. Y en la angina inestable, la patofisiología es que vamos a tener isquemia del corazón, pero esta isquemia se va a dar por obstrucción de la luz de la arteria coronaria por un trombo. Y el trombo se va a formar porque hubo ruptura de la placa de ateroma, Entonces vamos a poner el esquema. Aquí tenemos la coronaria, tenemos la placa, y esta puede ser una placa pequeña, puede ser una placa grande. Aquí voy a poner un asterisco. Esto es independientemente del tamaño de la placa de ateroma. O sea, esta placa puede ser una placa pequeña, puede ser una placa grande, puede ser una placa mediana. Pero el punto es que se va a romper. Y si se rompe la placa, se forma un trombo. Un trombo que ocluye parcialmente la luz. Aquí me faltó poner obstrucción parcial de la luz. Aquí ven cómo tenemos obstrucción de la luz de la arteria, pero es por el trombo y no por la placa. O puede ser que aquí tengamos la placa, pero esto es independientemente del tamaño de la placa. Puede haber sido una placa así más grande que se rompió. Pero aquí lo que importa no es la placa, sino el trombo. Y es el trombo el que está ocasionando la obstrucción de la luz de la arteria. Entonces, aquí están los esquemas, aquí están sus definiciones. Vamos a seguir con los síntomas. Entonces, el paciente ya vemos que va a tener isquemia del corazón, pero está relacionado con la actividad física que hace el paciente. En el caso de la angina estable, sí está relacionado. O sea, cuando el paciente hace actividad física, le va a dar el dolor, pero no cuando está en reposo. No en reposo. Cuando el paciente tiene progresión de la angina estable, le va a dar dolor relacionado a la actividad física. Sí, obviamente sí. Y peor, aquí con menos actividad física, o digamos con menos intensidad de actividad física, el paciente va a tener dolor, y puede ser que todavía no tenga dolor cuando esté en reposo. Entonces no va a tener dolor cuando esté en reposo, pero como esta placa es más grande, va a ser que el paciente con menos actividad física o menos intensidad de actividad física le dé dolor. Y aquí el paciente no tiene relación con la actividad física. O sea, el paciente puede estar haciendo ejercicio, puede estar en reposo. En el momento en el que se rompe la placa, se va a formar el trombo.
y es el trombo lo que ocluye la luz, y es esto lo que nos va a dar la sintomatología. Entonces, aquí en la angina inestable no tenemos relación de con los síntomas de la actividad física. Entonces, si tenemos aquí una angina inestable, se rompe la placa, se hace el trombo y el paciente va a tener síntomas, pero no están relacionados con que si el paciente estaba haciendo actividad física o no. En cambio, en estas dos, sí. Entonces, aquí tenemos ruptura de la placa de ateroma en la angina estable. No hubo ruptura. Tenemos ruptura de la placa de ateroma en la progresión de la angina estable. No hubo ruptura. Tenemos ruptura de la placa de ateroma en la angina inestable. Sí. Sí tenemos ruptura. ¿Tenemos formación de trombo en la angina estable? No. ¿Tenemos formación de trombo en la progresión de la angina estable? No. ¿Tenemos formación de trombo en la angina inestable? Sí tenemos formación de trombo. Entonces, aquí lo importante es si tenemos un paciente y tiene, digamos, dolor precordial cuando está haciendo actividad física y se le quita ya si está en reposo o se toma la nitroglicerina, se le quita, eso es angina estable. Y digamos que el paciente, conforme avanza la edad, pues como va creciendo la placa, con menos intensidad física, con menos actividad física o con menos intensidad de actividad física, le va a dar dolor precordial. Con menos intensidad física le va a dar dolor precordial, pero va a ser porque el tamaño de la placa va creciendo. Si tenemos un paciente que tiene angina inestable, va a ser un paciente que puede ser que esté en ejercicio o que no esté en ejercicio. Independientemente de lo que esté haciendo, vamos a tener ruptura de la placa y viene con los síntomas, pero los síntomas son por el trombo. Entonces, aquí lo importante es tener cuidado porque muchos estudiantes de medicina y muchos doctores piensan que cuando tenemos la angina estable que progresa a la angina estable, o sea, que tenemos un paciente que tenía síntomas cuando hacía actividad física de intensidad extrema y ahora, pasados los años, tiene dolor precordial cuando hace menos intensidad física, o sea, menos intensidad de la actividad física. Esto es progresión de la angina estable, pero los estudiantes de medicina y muchos doctores creen que el cambio de que ahora el dolor precordial le da cuando hace menos intensidad de actividad física, creen que es porque se rompió la placa, y no es porque se rompió la placa, es por el aumento del tamaño de la placa, pero no es porque se haya roto la placa. Si es un paciente que tiene angina inestable, se va a romper la placa, y eso es independientemente de que si el paciente está haciendo ejercicio o no. Entonces, en la progresión de la angina estable, el paciente viene con sintomatología de angina estable, solo que el dolor precordial le va a dar cuando haga menos intensidad de actividad física. Y aquí es independientemente. Obviamente podemos tener un paciente que tenga angina estable y de repente le da angina inestable. O sea, puede ser un paciente que está haciendo actividad física de intensidad extrema, como es jugar un partido de fútbol, y le da dolor. Pero, ahora está en reposo y se le desprende la placa, se le rompe la placa, se le forma un trombo, eso ya es angina inestable. Y va a venir con sintomatología de dolor precordial, pero porque se le rompió la placa y va a ser en reposo, no va a ser por esta placa. Puede ser que tengamos un paciente que tenga angina estable y tenga angina inestable, o sea, ya tenía la angina estable de tal tamaño que le produce síntomas en actividad física, pero se le rompe la placa y se forma un trombo. Y esto le va a dar sintomatología de isquemia coronaria o isquemia de corazón, pero por el trombo. Entonces, aquí lo importante es, si tenemos un paciente con sintomatología clásica de angina estable y va progresando su sintomatología, o sea, con menos actividad física, con menos intensidad de actividad física, le va dando dolor, esto es progresión de angina estable y es porque va creciendo la placa. Y si tenemos un paciente que, independientemente de que si ya tenía angina estable o no, tiene sintomatología de isquemia coronaria, porque se rompe la placa, se forma un trombo y eso es angina inestable. La angina inestable se puede dar en pacientes que ya tengan angina estable o que no tengan angina estable, o sea, que la placa sea muy pequeña o que la placa sea muy grande. Pero aquí lo importante es los pacientes que nos describen así, que con menos intensidad de actividad física les da dolor, esto es por el crecimiento de la placa y no es porque se les haya roto la placa. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.